Ara mateix acabem l'Arauca del tio Esteve. Anem al GPS buscant a Emilio, que està en la marató. ¡Vamos, gracias! ¡Son unos campeones! Nosaltres anem a la deriva també per ahí. ¡Me las he olvidado! A veure, Esteban, també. Sí. Anem a veure si pillem a Emilio Sáez, que feia la marató gran, la seua, la de la seua ciutat, la de Castelló, marató de Castelló. Sí. I bueno, ell tenia també uns reptes prou importants, a veure si podem animar-lo uns quants quilòmetres. Us contem un poquet com ha anat la Deuca. Com ha anat? Descansos, Doncs jo estic molt content perquè no entreno sèries, el cos ha aguantat molt bé dintre del que és, perquè clar, evidentment, els dos últims quilòmetres sempre són... A full gas. Sí. La gent cada vegada és més conscient que el descansisme és algo saludable. El debat aquell que hi ha que fa 10-15 anys entre amortiguats i no amortiguats ja hi ha punts en connexió. Així no se trata de guanyar ningú debat, sinó un poc de tindre aquests punts de connexió en el que tots estem d'acord. Tenim peus i té unes funcions que estem perdent-les. I no és que estiguem perdent les funcions del peu, que almenys no les necessitem, sinó que és tot el que porta després, el peu. Exacte. Exacte, cada cop hi ha més consciència. Un home ens ha preguntat, interessat, i ha arribat un moment que s'ha sentit abrumat, s'ha sentit jutjat, no? I qui sou vosaltres per dir-me que jo me'n vagi a comprar en un altre supermercat quan jo vull anar al Mercadona? No, aquesta ha sigut la resposta, que ha sigut molt bona, realment. No, home, clar, si som lliures per tots, sí. Però també tenia part de raó, jo no... No, evidentment, perquè nosaltres el que estàvem fent és convèncer, i nosaltres no estem aquí per convèncer, només per aportar. Per aportar. Sí. Ja està. Tot el que qualsevol persona descobrisca algo en la seva vida que siga bona per la salut, tio, no t'ho calles, compartixo. I val per tot. En qualsevol altre aspecte, no sols el descansisme. El que és gratis és més difícil que se sàpiga. No? Ningú està fent publicitat d'anar descalç perquè no ven. Clar, també hi ha més consciència, però també ens hem d'adonar que la gent que no és conscient d'això, que està esclavitzada i que està esclavitzant el seu peu, si no anem en compte i anem una mica suaus, poden sentir-se, com has dit tu, Àngel? Abrumats, juzgats. Jutjats, exacte, jutjats. Jutjats. No estem jutjant-vos. No, tampoc tenim que justificar-nos. I ja de pas, ja que estem, Àngel, em vas preguntar ahir, hi ha alguna cosa més que vulguis comentar sobre el teu llibre? El que he volgut fer és que el llibre sigui un punt d'unió, no només de la meva experiència, sinó donar el protagonisme també a totes les persones que han contribuït i que també tenen la seva part d'èxit. El meu èxit també és el seu, igual que el teu. Haver-nos conegut i haver-nos emmirallat i tenir-nos present creixent junts. Ei, germà! ¿Cómo anem? ¿Qué pasa? Tenemos un minimalista que no sabemos si está catalogado por la NASA. Mira. ¿Cómo vas? Bien, es que hoy he salido a pasear un poquito. Hem sortit a fer el 10K nosaltres. Nosotros veníamos del 10K y nos hemos colado. ¿De dónde viene usted? Yo soy de aquí, de Castellón. Ah, és d'aquí. Emilio Sáez està fent la marató també descalç. Ah, sí. Sí. Ell és del grup del Club 5 Dedos, que si et vols trobar amb més gent, Tu també, tu també. ells són una família. Sí, hombre. No, de eso, de sandalia, Bueno, yo de también formo minimalista, parte. todo. Es una lástima que esas categorías en carreras como esta no estén. Bueno. ¿Cuál es tu nombre? Víctor. Víctor, què més? Roldán. Víctor Roldán. De Castelló ciutat. Castelló. Estamos catalogando minimalistas. Molt bé. Sí, no, està bé, coneixen. Sí. Està molt bé. Estoy combinando asfalto con montaña. Esta semana llevo 86 kilómetros. Tela. Acumulado. Entonces... ¿Y hoy? ¿Sumando hoy o no? No, sumar, no. Ah, vale. Ya han caído unos cuantos, ya. I què és el que t'havies proposat per avui?
Nada. A pasear. acabar-la. Acumular kilómetros y ya está. Acabar-la, no? Porque ahora en abril tengo la Marató de Misa de aquí. Uy, la MIM, sí. La MIM. También. Que la hago con sandalias también, todo claro. Molt bé, Lo que me interesa es acumular kilómetros. molt bé. Sin un esfuerzo. Hòstia, que bé que ens hem trobat. Quina és la teva marca en marató? Yo tengo 3:10, pero corría Cuando corrías. cuando corría con zapatillas y cuando tenía 20 y tantos de años. Vale. Ahora tengo 63. No, que dure, que I dure. quan correm així, t'interessa l'experiència, oi? Exacto. Llevo corriendo minimalista 15 años. Molt bé. Porque toda la vida con zapatillas, problemas de espalda, de rodillas. Fue cambio radical, tío. Y estoy disfrutando más que nunca. Ahí está. I has trobat una via nova, no? Hombre, claro. Quan ja no et donaven cap opció, no? En esa etapa digo, hostia, lo dejo porque las molestias de la espalda, la rodilla me matan. Hasta que descubrí esto, digo, hostia, esto es nuevo para mí. Y es nuevo para toda la vida, porque lo bueno es que esas sensaciones no son iniciales, sino que con el tiempo se sigue disfrutando, no es algo Sí, que, sí. que vaya a menos o como que, sino que es como que damos gracias años y años, ¿no? Lo sientes como nuevo. Exacto. Las molestias de rodilla y de espalda se me han pasado, ¿eh? O sea, Ahí sol, Sí, oi? ahí está. la gente me pregunta y dice, no puede ser, no lo creo. Puede ser. Sí, No, Hasta que lo prueban. doncs és com la píldora per la teva salut. Oi que sí? Jo ho sento així. Mira, yo con 63, hay etapas en el reloj que me marca un volumen de sangre de 60. Hostia, A mi edad, mucho, poca ¿no? gente hay. De VMAX, de VMAX. A mi edad, poca gente hay. Es un huevo, sí. Bueno, pues un placer haberte conocido y que vaya muy bien la carrera. Intentar acabar i abans. Estem molt contents disfrutar-la. d'haver-te trobat. Ja t'enviem molta força i t'animarem quan tornis. Víctor, mucha suerte, mucho ánimo y dale fuego a esas sandalias, que no tiene que quedar nada de suela cuando termine. Va. Vale? Molt bé, gràcies. Vinga, va, Gràcies. força. Gràcies. No, Molt tenim bé, el globo molt de bé. 3.15, però així ja se... cada vegada... Molt bé, aquí, Ale, ajudant. Ànim, força, bé, aguantant aquí el tipus, molt bé. Así teniu a l'Esteve animant, que el tío es una máquina, però Molt animant... bé, molt bé. Esteve és una màquina, però és més màquina encara animant el personal. Quina és la teua tècnica d'animar? Mirar els ulls. El que Mirar animes... els ulls, somriure, calidesa. És important quan mires els ulls per poder connectar amb la presència. I si estem somrient, Fíjate que este trim el sol, així. poder contribuir, no?, amb el nostre somriure a transmetre-li un xut d'energia. Molt bé, noia, molt bé. Et veig molt bé. Esteve, tu també saps a qui animes, eh? Jo veig que a tots no s'animes igual. Hombre, clar, tio. Tots tenim preferències en aquesta vida. Què et Vale, penses, bé, tu? va. Va, anima. ¿Ahora qué? Per cert, estoy trayendo así paños menores que nos van a censurar el vídeo. Bueno, ya no te importa, ¿verdad? A mi no. Ya. A ver, que está bien, Tranquil, ¿no? que ¿Tú qué crees? la cigala no me la trauré, però amb taparrabos em pillaràs més d'una ocasió. Por lo menos algo tapem. Perquè ni els peus, vamos, ni els peus. Mira això. Què és? Això és romer. Romer, tio. Té la fulla esta moradeta. Això és romer. No, això no és romer. Això és romer. Romer és romero, Romero? però no és romero. No, com que no? I esta fulla? Això és romaní, tio, romer. Vale. Que no t'enteres! Entera, no, jo, molt botànic, no? El gran Emilio Sáez. Bé. Aquí, en el punto No hables, crítico tú no hemos hables. venido. Tú no hables. Concentra. Un punto crítico. No lo pierdas. Nos no lo hemos pierdas. encontrado un crack. hombre que iba con guaraches. Un señor también, pues como tú. Yo he visto otro descalcista que es ya del terreno. Aquí. Ah, sí, descalcista también. ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Bueno, Pues bien, contento. Con eso te lo digo todo. No es poco. cuando ha llegado a meta no ha dicho lo mismo. A ver, sí, pero no satisfecho de la marca, no. Vale, he hecho 40 y algo. Así que, pero da igual.
poder correr ya es. Bueno, hombre, Yo en mi onda ¿Cómo? pegando tirones he salido. había Me he mucha pu- gente. Me he puesto con el globo de 37, que es la marca que yo había estipulado. Sí. Y al cabo de 2 kilómetros, el dorsal se me ha ido. Vaya. Entonces me he parado para podérmelo poner y me he encontrado con Ángel. Ah, mira, Crono 37:40 y algo. dos carreras bonitas. Sí, muy bien, la verdad. Estoy contento porque he aguantado el tipo muy bien. Ya muy buen ambiente, además. Sí. Oye, Bien. ¿Y tú cómo vas? bien, ¿Sí? sí, Bien. ya se van notando los kilómetros, Sí, pero bien. muy bien. Vas bien, ¿eh? Vas muy avanzado a tu tiempo. Vas sobrado, ¿eh? Sí, yo Vas con rebalse. estoy regulando y con margen. Eso es. El Eso. margen me da mucha tranquilidad. Sí. Ya en el pueblo, ya lo que decías, de que vas a tener el público, vas a tener la sombra. El Esas arropamiento de la ciudad. El ambiente, la música. Claro. Y quieras o no, Sí, eso te sube. sí, esta recta es muy solitaria. Yo ya sé lo que hay. Y para mí esto es el... poder correr juntos en estos momentos es cuando más ayuda. Tener a alguien, ¿sabes? Sí, sí. Hacer un planillo así, que se vean. Ahora tienes aquí un avituallamiento de agua. Sí, pero lleva agua encima. Llevas agua. Sí, voy con agua y geles. Ah, vale. Que se note la buena técnica. Claro. Ligero. A tope. Corriendo fácil. Pero es muy importante porque la cantidad de energía que tengo que hacer corriendo bien. Totalmente. Ahora lo estábamos comentando. Por eso te pregunté yo ayer si tú corrías siempre al mismo ritmo, porque a mí me pasa que la gente me anima y me animo Claro. y empiezo a subir. correr más, Claro. cambio de ritmo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Luego Es normal. el cuerpo me pide algún bajón y la clave es no obsesionarse, porque a lo mejor bajas un poquito y esa bajada de poquito luego te permite volver a apretar. Sí, sí, totalmente. 4:55, ¿eh? Muy bien. Finalizando lo que es la recta mortal del Grau a Castellón, Kilómetro 28. kilómetro 28, acompañando a Emilio Sáez, al gran Emilio Sáez. Sí, el que ha escrito. 80 kilos de peso en canal. Bueno, Hombre, pero también 1,80, ¿no? 63. 1,80 y pico, o sea que... Ojo, ¿eh? No, pero me falta ligereza aún. Aún, dice. Ángel es muy más alto que yo y no llega a 70 kilos. bueno. Ahora ya pesas menos que cuando has empezado la carrera, ¿no? Sí, Ya llevarás 2 kilos menos. seguro. Bueno, pues ahora más ligero, venga. Emilio sabe muy bien lo que hace, porque él decía, voy a ir por debajo de 5, y ahí va, 4:55, 4:57, 4:50, súper, la máquina le funciona a la maravilla. Sí, bueno, hay una horquilla, no te puedes fijar. No somos No, máquinas pero, de precisión, pero hay una claro, horquilla de seguridad, digamos. Ay, tienes que estar ahí, ¿no? Escuchar el cuerpo, ¿no? Sí, sí. Sentir, estar presente, aprovechar el sol también. Sí, sobre todo los días que llevamos. Sí, no, y eso. ha sido un día precioso, perfecto. Además el sol da energía, da energía. Acompaña, exacto. El padre sol. Y anima mucho. Total. Gracias a Dios. Aquí a la rotonda hay pelotas
y poner pelotas en la vida. Poner pelotas en estos momentos. Pero ligeras, que no os pesen. Venga. Grande animación, grande. Tambores que hacen levantar el vuelo a cualquiera. Ya entrando a la ciudad de Castellón, nos dejamos de lado lo que es el Grau, la recta mortal, lo peor ha pasado ya. Y nos estamos dispuestos dentro de poco a romper el muro. El muro es Como algo si muy nada. relativo, porque siempre se dice kilómetro 30, pero eso es depende. Y Emilio no tiene muro. Eso, Ya. eso, yo prefiero no pensar No en ello. pensar en Bueno, ello, vale, ¿verdad? pero era por darle emoción Muy un poco bien. Claro. a vídeo. ¡La tribu descansista! Vamos, vamos. Vamos, sensaciones de Por aquí. Claro, que aquel de allá confunde. Vale. El campeón de la maratón. ¿Qué diferencia hay? Gracias. Vamos, vamos, vamos. Gracias. Gracias. El valiente. Nosotros acompañantes. ¿Qué tienes en el reloj programado? Sí. ¿Qué tienes? Cada... Ahora fue 4:43, 4:45, Ah, pero, el ritmo. pero no voy a llegar. El ritmo. No, Bueno, da tranquilo. igual. No, hombre, no. Tranquilo, no digas eso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No bueno, que me da igual, ¿eh? Una Disfruta, referencia. disfruta. Es una referencia. De tomarme el último gel. El último gel, muy bien. Venga, venga. Venga, va. Gracias. Tanto cariño. Se agradece. Coño, paréis que Bache es el que acabes de comenzar la carrera, tío. Yo voy bien. Yo soy ¿Tú de qué? resistencia. Karen, pero el 30, casi, ¿eh? Yo voy de resistencia. Dale, Emilio, poco a poco. Con el ritmo, pero poco a poco. Esa tribu de descalcista. Falso ya, ¿no? Ahora todo para abajo, ya. Ahora después. Aquí él. 30. El maratoniano. Ahí está. La tribu descalcista. Cómo mola la animación aquí, ¿eh? Esto sí que... Pero porque somos nosotros, Ángel. Venga, Anima mucho a todo el mundo, ¿eh? ya. Muy animadora. Gracias. Nosaltres som uns gorres, Esteve. Per Estem què? aprofitant-se de l'animació. Aprofitar-se és bo. Però no ens estem aprofitant de res perquè no ens No. estem habituallant. No, no. Només és psicològic. Que és una broma, que sí. I estem aportant animació. Somos el hilo del Emilio ahora. Esteve, jo vaig apuradet. Vale, Ara, allà a la recta, vale. jo pararé, segur, no sé. No, Vale. mirem des d'allà com arriba al parque. Vale. Bueno, Emilio, nosotros ya te hemos avasallado demasiado, te hemos desconcentrado demasiado, no queremos llegar a la carrera. Ahora, a partir de ahora es la carrera. Ahí estamos. ¡Ánimo! ¡Mucha fuerza! Venga. ¡Venga! ¡Ánimo, Emilio! ¡A tope! Vale, vale.
aprofitarem per a fer turisme també, un poquet. Així tenim l'emblema de Castelló, la torre esta, que ara no sé com se diu, després ho ficaré en el subtítol. Una fonteta. Va fer callejeo per així, també un dia com avui, fantàstic, solejat, també està molt bé. Bona experiència, la de Castelló. Senta't. Avui, dia de córrer. Bueno, per fi s'han sentat, que ja... Ara sí que no m'alce ja. Bueno, ho alçar-se, que si no... Bueno, pues així encara no ha acabat la marató del tot, estan entrant corredors i nosaltres hem fet la 10K. Nosaltres ja 10K més 10, 9 quilòmetres més. Que m'ha acompanyat Emilio, i bueno, hem tingut el dia tots un poquet. Ens hem acompanyat mútuament Ja. a fer un refredament i acompanyant a la tribu descalcista. Bueno, pues hasta així ha sigut tot i esperem que n'hi hagi molts més.